Hola amigos de YouTube. Sin más preámbulo, entonces vamos a proceder a instalar Anki, sistema operativo Windows 7 o Windows 10, es el mismo procedimiento. Eh, Simplemente en Google escribimos Anki y aquí donde dice el primer enlace, nos vamos a esa página. De todas maneras, en la descripción del video les dejo el link para que lo descarguen aquí en Download. Y aquí se nos va a abrir, dependiendo del sistema operativo en el que ustedes quieran instalar. Tenemos para Windows, para Mac, Linux o iPhone. Entonces, nosotros lo necesitamos para Windows. En este caso, si es para Windows 10, sería acá. Si es para Windows 7, 64 bits. Recuerden que para saberlo que, de qué bit es su sistema operativo, lo tenemos aquí. Aquí nos damos cuenta que dice 32 bits. Entonces, como dieron cuenta, equipo, clic derecho, propiedades. Tenemos 32 bits o 64 bits según sea el caso. El mío es 32 bits. Lo voy a descargar de aquí. Esta es la versión, la última versión. Pero para que no nos dé errores, como es la más reciente, entonces la más estable vendría siendo esta. Entonces, ¿qué diferencia? Esta es la de 32 bits. Voy a descargar esta. Entonces, a lo que termina de descargar, voy a pausar el video y ya regreso. Ok amigos, como me pueden dar cuenta, ya estoy terminando de descargar. Acá dice problemas de instalación. Puede que les aparezca algún problema de estos, pero ya les estaré haciendo un nuevo video para en caso de que les haga estos posibles errores eh, cuando estemos en la instalación. Ok, también aprovecho este momento para invitarlos a que se unan a mi canal, se suscriban y de que le den like al video y activen la campanita de notificaciones. Bueno, ok, aquí tenemos el programa ya descargado. Voy a dar clic y se me abre esta ventanita. Lo dejamos tal cual, le damos a instalar. En la introducción del primer video les explico una breve reseña sobre qué es Anki. Eh, También hablo sobre el tipo de algoritmo que usa referente a memoria espacial. eh, la verdad es un programa excelente para aprendizaje. Personalmente estoy aprendiendo inglés, no soy un experto en inglés, pero este software me ha ayudado demasiado, demasiado. Entonces los invito a que sean parte de esta nueva generación de videos donde voy a profundizar bien en el tema de Anki, no solo cosas básicas, sino algo un poquito más avanzado, para que podamos aprender. Como ejemplo, el idioma inglés, pero lo pueden usar para cualquier otra temática. Bueno, aquí ya le puedo dar cerrar y como pueden dar cuenta, aquí ya me ha instalado el icono. Voy a abrirlo, doble clic. Acá me dice sincronizando porque
me sincronizó con una cuenta que tengo abierta. Entonces a ustedes no les va a aparecer eso. Y les va a salir como si no tuviera ningún mazo acá. Todo vacío. Pero el resto es la misma cuestión. Pueden darse cuenta que antes de hacer el video yo había eliminado a Anki. Ahí, aunque lo hubiese eliminado, no perdí el, los anteriores mazos que tenía y el avance que tenía en cada uno de esos mazos. Ahí está completico, no, aunque lo haya eliminado, no se me eliminó nada de lo que tenía en la cuenta, porque la cuenta está en la nube, entonces no afectan para nada. Ya veremos cómo sincronizar con una cuenta en la nube y cómo sincronizar con el si practicamos en el celular. Eso será en el siguiente video, entonces los espero y que estén muy atentos para ir paso a paso en este aprendizaje con Anki. Chao amigos.